La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se hizo cargo de las operaciones sobre Libia. Hay un hostigamiento de las grandes potencias para derrumbar el gobierno de Muammar Gaddafi, extraer el petróleo. Hay una desesperación muy fuerte porque los gastos internos norteamericanos, al tener una política de ajuste en lugar de una política de producción industrial, lo que necesita es extraer recursos de distintas zonas del planeta. El petróleo es un bien preciado porque está en extinción, y además porque lo tienen algunas naciones que no están relacionadas políticamente de manera adecuada con los Estados Unidos, como Venezuela y varias zonas árabes que son reticentes a una gestión fluida con el Imperio del Norte. Esto es el germen básico de la invasión sobre Libia, y hay una resistencia del pueblo libio apreciable, lo cual no significa que Muammar Gaddafi no haya defeccionado en los años 90, que no haya habido errores semejantes, vistos desde lejos y en trazo grueso, a los que cometió Saddam Hussein a la hora de potenciar su desarrollo interno, amparado en Estados Unidos durante todo un tramo del partido Baas. Pero hay una determinación de un segmento importante del pueblo árabe de resistir este tipo de embates. Simultáneamente se da una suerte de revuelta el conjunto de las poblaciones árabes pidiendo democracia en sus zonas, y en todos los casos creo que lo más interesante sería que estos pueblos puedan escoger a sus mandatarios, que no necesariamente van a estar de acuerdo con lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte desea para esa región. A partir de ahí se me ocurría una reflexión más relacionada con la mirada desde el sur sobre lo que ocurre en Medio Oriente y en los pueblos árabes, por darles una denominación común, aun cuando tenga sus bemoles por origen racial y religioso diferenciado. Y es que el mundo árabe sigue sin lograr unidad conceptual y de acción. Esto damnifica grandemente las posibilidades de avanzar en una dirección determinada. Ni los pueblos, aun cuando tengan un ideario y un espíritu común, ni los gobiernos, que tienen muchos de ellos alineamientos estrictos de carácter servil con el norte del mundo, otros tienen más ligazón con sus pueblos, pero no logran coaligarse institucionalmente en un sentido estructural ni en un sentido popular, como para afrontar las difíciles situaciones que les toca vivir con potencia, para hacer un planteo conjunto. Esto se debe a varios motivos. No hay que descartar la desorganización balcanizadora, por usar un concepto conocido, desplegada por el Imperio Británico sobre las zonas árabes, históricamente, para desagregarlos y lograr una pelea importante. También algunos rastros propios vinculados con diferencias religiosas que desde el occidente no son demasiado visibles y que seguramente para las naciones en pugna tienen su relevancia, pero también porque después de mucho tiempo de recurrir a recursos primarios y enriquecerse en base a esos los estados y los gobiernos, no necesariamente la población. Libia es uno de los que mejor reparte el Producto Bruto Interno. Se produce una devaluación de la vida industrial, una falta de cultura del trabajo que está relacionada no con rasgos individuales perjudiciales o criticables de los pueblos árabes, sino falta de densidad cultural industrial de una sociedad. Al ser primarizada la sociedad, el proyecto de la sociedad rural para la Argentina, para que le quede claro, vivir de los recursos primarios en lugar de industrializarlos para tener un mercado interno abierto. Al tener sociedades simples, es mucho más difícil desarrollar político-culturalmente una coalición que despliegue hacia adelante el potencial integral del mundo árabe. Imaginen ustedes, con el potencial que tienen recursos naturales, más un proceso de industrialización, más los millones que viven en la región, un mercado interno ampliado y conjugado. Eso sería una potencia mundial
realmente importante. Por eso también los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, son naciones puestas ahí para poder desestructurar el entorno y evitar que exista algún tipo de mancomunión en lo político-económico. Esto es lo que debilita la posición de los pueblos árabes. Es muy difícil llevar adelante un contraste con zonas muy poderosas del planeta, ya sea un contraste violento como un contraste negociado. Estoy hablando de una posición diferenciada, no necesariamente de guerra abierta o de conflicto, sin tener potencia vinculada con la industria, con el mercado interno y con la unión con los vecinos. Son elementos básicos para tener en cuenta. Esto permite que un Estados Unidos en situación crítica, donde renacen las dificultades del esquema financiero, donde el tema inmobiliario sigue sin resolverse, donde el gasto público es extremo y donde el desempleo ha aumentado notablemente en los últimos 10 años y este periodo ha eclosionado esa dificultad, se da el lujo de todos modos de hostigar esa región. ¿A dónde vamos? Y bueno, la valorización de lo propio. Nadie puede decir que estamos seguros, pero estamos más seguros al estar conjugados en el sur, en el UNASUR, en la Unión de Naciones de Sudamérica, que si estuviéramos como en los años 90, como durante la dictadura, desperdigados, sin ningún tipo de coalición interna y además devaluados industrialmente. América Latina, que tiene gobiernos que preocupan a Estados Unidos por su carácter autonómico, preocupa sobre todo por la posibilidad de hilván. El desarrollo del Mercosur ha tenido su importancia, aun cuando haya sido lanzado con la intención de realizar simples operatorias comerciales. Y el desarrollo del UNASUR, que pone al Mercosur en su lugar porque lo orienta políticamente y le da un sentido vinculado con la determinación electiva que tienen los pueblos de la región, le permite a América del Sur una potencia singular, diferenciada, que hace que puedan existir conspiraciones internas, puedan existir maniobras, malestares, propuestas de desestabilización, pero es muy difícil invadir naciones del sur, como se hace en Medio Oriente. Imaginen ustedes una invasión sobre Brasil de los Estados Unidos, sería un hecho realmente incontrolable, no para los brasileños, para los norteamericanos, porque hay densidad industrial y cultural en Venezuela, en Brasil, en Argentina, que hacen un trípode que argamasa, que construye, configura el esqueleto del UNASUR y le permite avanzar hacia mejores perspectivas, sobre todo mejores perspectivas que estén más vinculadas con el desarrollo propio que con el contraste con los demás, aunque el desarrollo propio desde el sur siempre termina de algún modo limando la relación que se tiene con el norte. Entonces, cuando se observa la situación internacional, vale la pena señalar que nada surge de la nada, que no es que se dan determinadas realidades en una zona del globo simplemente porque el Departamento de Estado se levantó de mal humor para con aquellos que usan turbante, por ejemplo, sino que se da una realidad cultural, industrial y de unidad regional que habilita a que en una zona haya más debilidad y en otra zona haya más fortaleza. La fortaleza que hemos construido con las luchas de los pueblos del sur del continente merece ser respaldada y profundizada, porque es el reaseguro que tenemos a futuro para tomar una determinación y que no venga una flotilla de aviones para revertirla por la fuerza en esta zona del mundo. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.